La semana pasada estuvimos hablando de Isaac y dimos un recuento de la vida de Isaac, pero especialmente enfocábamos el tema en una fe que se transmite. Los patriarcas son un excelente ejemplo de una fe que se transmite de generación en generación. Dios había dicho de Abraham, dijo, yo sé que Abraham mandará o enseñará a sus hijos a que guarden el mandamiento de Jehová. Así que Dios sabía, al llamar y enviar y comisionar a estos hombres para el propósito específico para el cual Dios los había escogido, que estos hombres enseñarían a la próxima generación las promesas de nuestro Dios. El pueblo de Dios, en alguna manera o medida, ha sido un pueblo que transmite su fe de generación en generación. Claro, como padres tenemos ese llamado especial a transmitir a nuestros hijos nuestra fe. Pero en realidad, si lo ampliamos un poquito, vamos a ver que el pueblo de Dios ha estado haciendo eso desde el principio de la historia de la Biblia. Una de las frases que también mencionábamos, no nos detuvimos tanto a estudiarla, pero sí hablábamos acerca de ella, era la frase que cuando Abraham falleció, la Biblia decía, y Abraham fue unido a su pueblo, lo cual era un recordatorio de que Abraham no era un solo hombre en medio de una soledad de personas incrédulas, digámoslo así. Abraham como un hombre solitario en medio de un mundo incrédulo, sino que en realidad Abraham era parte de una gran lista de hombres que han vivido con la confianza en las promesas de nuestro Dios. Y esa fe transmitida de generación en generación ha llegado hasta nuestros días y ahora somos nosotros los que somos llamados a transmitirla a la siguiente generación. Y lo hacemos con la palabra, con nuestro testimonio, en medio del mundo en el cual vivimos. El día de hoy vamos a estar hablando del tercer patriarca llamado Jacob. Decíamos la semana pasada, hablando un poquito del nacimiento de los hijos de Isaac, que Jacob es un hijo de Isaac, decíamos que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú recibió su nombre por una característica física y era que Esaú era muy velludo. Y Jacob recibió su nombre debido a que cuando estaba en el proceso del parto, Jacob nació con su manito trabada al talón de su hermano Esaú. Esaú nació primero y Jacob venía ahí pegadito a su hermano con su manito trabada al talón de Esaú. Y por esa razón se le colocó el nombre de Jacob, que significa el que toma por el talón. O también, por asociación, se ha dicho que el nombre de Jacob significa suplantador o engañador. No es un nombre muy agradable de tener, me parece a mí. Es casi como si yo le pusiera a uno de mis hijos Judas Iscariote, ¿verdad? No es un nombre que inicialmente diríamos quisiera tener ese nombre. Sin embargo, también era importante mencionarlo porque recordemos que en la Biblia los nombres no se colocan solo porque sí. Quizá en nuestro contexto cultural muchas veces hay nombres que ni siquiera tienen un significado, o que los padres colocan nombres a sus hijos sin tener un sentido o significado en concreto. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, cuando se colocaba un nombre, ese nombre era un reflejo del carácter de la persona a la cual ese nombre estaba siendo asignado. Así que Jacob, suplantador, el que toma por el talón, era la característica de la persona de Jacob durante un buen número de años en su vida. Así que esto tiene un significado importante también dentro de la palabra del Señor. Antes del nacimiento de estos dos hermanos que eran mellizos, antes de su nacimiento,
Dios había hablado acerca de ellos. Ya Dios había enseñado algo acerca de estos hijos. Recordemos que Rebeca, ella era estéril, Isaac oró por su esposa, ella finalmente pudo quedar en embarazo, pero durante el proceso del embarazo, ella sintió que sus hijos en el vientre estaban en una batalla campal, como si fuese lucha libre, ¿cierto? Bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que sintió Rebeca o qué era lo que estaban haciendo esos dos muchachos allí en el vientre de su madre. Sin embargo, el suceso fue tal que ella vio la necesidad de rogar a Dios por guía. ¿Qué está pasando con mis hijos en el vientre? Ella consultó al Señor y el Señor le mostró a Rebeca que ella sería la madre de 2 hijos. Que estos 2 hijos iban a ser cada uno de ellos padre de una nación. Y que estos 2 hijos estaban luchando en el vientre y que el mayor serviría al menor. Eso lo dijo Dios desde antes del nacimiento de estos 2 muchachos, de estos 2 niños. Entonces cada uno de ellos sería una gran nación, y la nación que vendría del mayor, que en este caso era Esaú, sería la nación que serviría a la que vendría del hijo menor, que en este caso era Jacob. Anteriormente hemos dicho que, y lo hemos dicho a través de varios ejemplos que encontramos en la Biblia, que la salvación es enteramente una provisión divina. ¿Y cuáles ejemplos nos han ayudado a llegar a esa conclusión? Por ejemplo, la provisión de una promesa de Dios de un vencedor. La provisión de vestiduras. Cuando Dios no acepta los esfuerzos humanos y provee una vestidura apropiada para cubrir la desnudez de los seres humanos. Cuando Dios provee un arca de salvación. Todas esas cosas nos muestran que la salvación es enteramente una provisión de nuestro Dios. Pero también, a través de este ejemplo, mediante el cual Dios, desde incluso antes del nacimiento de estos niños, está anunciando que Dios ha elegido a Jacob para que Jacob sea el heredero de la promesa de Abraham. Esas palabras básicamente lo que significan es eso. Dios está escogiendo a Jacob para que Jacob sea el heredero de la promesa, y lo hace desde antes de su nacimiento. O incluso podríamos decir, basándonos en la enseñanza bíblica, que ya Dios desde antes de la creación sabía y determinó estas cosas. Este ejemplo nos recuerda algo también muy importante con respecto a la salvación, y es que la salvación no se merece. La salvación no se obtiene por el merecimiento humano. La salvación es una obra de gracia de Dios en favor de cada uno de nosotros. Si Dios no quisiera salvarnos, no habría forma en que seríamos salvos. Es Dios quien toma la determinación de proveer para los seres humanos todo lo que los seres humanos necesitamos para poder tener vida eterna. Dios no escogió a Jacob porque Jacob fuera el mejor, porque Jacob fuera impecable, porque Jacob no tuviera pecado, porque Jacob fuese muy sabio, muy fuerte, muy capacitado para ser el heredero de la promesa. Dios escogió a Jacob por pura gracia, por pura misericordia, porque Él quiso mostrar su favor sobre la vida de este hombre. También he dicho anteriormente, y especialmente por las doctrinas que a veces se enseñan con respecto a estos temas de elección, no es el tema principal de hoy hablar acerca de elección y estas cosas, pero sí es importante que tengamos en cuenta con respecto a la elección de Jacob, que esta elección no tiene como objetivo excluir a Esaú, por ejemplo. Dios también fue compasivo con Esaú, mostró misericordia a Esaú en diferentes maneras. Sin embargo, Dios le dijo a Jacob: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios iba a desarrollar un plan muy específico con este hombre para que a través de lo que él iba a hacer con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, todas las naciones de la tierra tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio y venir a la salvación por medio de ese descendiente especial que ha sido anunciado y prometido a través de toda la Biblia. Así que Dios escogió a este hombre para traer por medio de ese linaje esa salvación prometida para todas las naciones de la tierra. Ahora bien, si nosotros, siguiendo un poquito por esa línea, si nosotros lo pensáramos desde la perspectiva humana, quizá un mejor candidato para hacer un gran pueblo y un pueblo fuerte y poderoso a través del cual se pudiesen hacer muchas cosas, quizá si lo vemos desde esa perspectiva humana, Esaú habría sido un mejor candidato para eso, ¿cierto? Era fuerte, era cazador, ¿cierto? Pelo en pecho. Jacob era lampiño, dedicado como a las labores de la casa, bueno, era un hombre tranquilo. Eso no es malo, simplemente eran personalidades diferentes. Pero a veces, desde la perspectiva humana, uno podría decir, este es más aguerrido, más... perdón, voy a usar una expresión coloquial que usamos en mi tierra, es racamandaca, ¿cierto? Es un hombre echado para adelante. Entonces, quizá desde la perspectiva humana, Esaú podría ser un mejor candidato. Sin embargo, Dios no piensa como piensa el hombre, y gracias a Dios que su sabiduría es mayor y mejor que la de los seres humanos, que su entendimiento es infinito, que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y Dios, que conoce todas las cosas y de acuerdo a su sabiduría perfecta, determinó lo que en su sabiduría era mejor para el desarrollo de sus planes y propósitos perfectos. Y Dios quiso que fuese el menor, que fuese Jacob el que fuera heredero de la promesa. Eso también nos muestra otro principio bíblico, que no siempre el mayor es el primero, ¿verdad? Sino que Dios invierte muchas veces los valores humanos para mostrar que la sabiduría, la gloria, el poder, el dominio, la grandeza le pertenecen a Él y no al hombre. Que el hombre es un instrumento de Dios, un receptor de su gracia. Así que la gloria le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Ahora, enfocándonos mejor o mucho más en Jacob, vamos a ver que a través de algunos relatos en la palabra de Dios se nos va a mostrar que especialmente durante los primeros años de la vida de Jacob, Jacob hace honor a su nombre de el que toma por el calcañar o el que toma por el talón, como suplantador o engañador. Y la Biblia nos va a mostrar dos ocasiones en las que esto sucede. No nos vamos a detener a leer todos los pasajes son extensos, vamos a ir escogiendo los versículos que corresponden a lo que queremos resaltar, pero para que ustedes puedan de manera personal hacer la lectura y tener el contexto más amplio posible, yo los invito a que ustedes lean en casa Génesis del capítulo 25 hasta el capítulo 31. Allí pueden ampliar un poco más los detalles de estos ejemplos que vamos a estar colocando. Pero la primera de dos ocasiones en las que vemos a Jacob haciendo honor a su nombre de suplantador y engañador, la primera de estas dos ocasiones la encontramos en Génesis capítulo 25, los versículos 27 al 34. Vamos a ver allí en ese texto que se nos cuenta cómo este hombre Jacob, aprovechándose del cansancio, del hambre y de la impaciencia de su hermano Esaú, negoció con él el derecho de la primogenitura a cambio de un delicioso guiso rojo. De lentejas. Las lentejas son deliciosas. Yo también hubiese vendido. No. Por supuesto que no, ¿verdad? Por muy deliciosas que sean algunas cosas, hay cosas que simplemente no se venden, cosas que simplemente no se pueden negociar.
la honestidad, la fe, la integridad no tienen precio, ¿verdad? La piedad no tienen precio. Pero entonces encontramos en este pasaje la astucia, la sagacidad de Jacob, la manera en cómo este hombre aprovechó un momento de cansancio, de hambre, de impaciencia, de debilidad de su hermano para negociar con él el derecho de la primogenitura. Recordemos que el derecho de la primogenitura, bueno, ya hemos dicho que Esaú fue el que nació primero, entonces es el mayor, es el primogénito. El derecho de la primogenitura confería al primogénito varios privilegios y varias responsabilidades. El primogénito sería el que iba a encargarse del clan familiar. Iba a encargarse del clan familiar. Es decir, sería el próximo patriarca, básicamente. Además de esto, el primogénito heredaría una doble porción de la herencia de su padre. Y además de esto, en el caso específico de la familia de Abraham, está la herencia de la promesa que Dios hizo a Abraham. Que las otras cosas son cosas materiales, son cosas terrenales, que tendrán un cierto valor, por supuesto, pero en todo caso son cosas materiales o terrenales. Propiedades, vacas, ese tipo de cosas en ese contexto serían muy valiosas, pero son propiedades materiales. Pero la herencia de la promesa de Dios es una herencia espiritual y eterna. Es una herencia eterna. Así que el primogénito de la familia de Abraham tendría ese gran privilegio. Sería el heredero de la promesa de Dios. Así que Jacob, con astucia, engaña a su hermano. Llega Esaú cansado. Él le dice: hermano, ¿qué estás preparando ahí? Huele delicioso, dame de comer. Y Jacob le dice: te doy de comer a cambio de tu primogenitura. Y Esaú, en una manera absurda, desprecia este valor sagrado que en ese momento reposaba sobre su vida. Él simplemente dice: yo me voy a morir, ¿cierto? ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Dame de comer. ¿En serio, Esaú, te ibas a morir por esperar un ratito que tu mami te hiciera un caldo o algo así? ¿O por ir tú mismo y prepararte unos huevitos fritos o lo que fuera que se preparara en esa época y contexto? ¿En serio te ibas a morir, Esaú? Evidentemente es una forma de mostrar el desprecio por algo tan sagrado y tan valioso. En medio de toda esa astucia, malicia, Jacob reconocía el valor de esta herencia. Eso no justifica de ninguna manera lo que hizo. Lo que hizo estuvo mal, fue pecado. Y en alguna medida Jacob también tuvo que pagar las consecuencias de su estilo de vida suplantador y engañador. Más adelante nosotros vemos en la historia de Jacob que el engañador fue engañado y pasó por un gran tiempo de aflicción durante su vida, en el cual su suegro se aprovechó de él de una manera muy engañosa también. Así que no estamos justificando. En estos días hemos hablado mucho de las debilidades de los patriarcas. En ninguna manera estamos justificando las malas decisiones que los patriarcas han tomado. Y en todos esos casos hemos tratado de mostrar que el pecado trae consecuencias. Sin embargo, lo que sí hemos querido resaltar también es el hecho de que la gracia de Dios es mayor que nuestras debilidades. En palabras del apóstol Pablo dijo: cuando sobreabundó el pecado, abundó aún más la gracia de nuestro Dios. Es decir, ningún pecado es mayor que nuestro Dios. Así que Dios es misericordioso, lleno de gracia y compasión, para perdonar nuestros pecados y guiarnos a través de los caminos en los que tropezamos y caemos, para levantarnos una vez más y llevarnos a cumplir el propósito para el cual Él nos ha puesto aquí en este mundo. Volviendo a decir eso, o habiendo dicho eso nuevamente, encontramos aquí que a pesar de ese corazón engañoso y suplantador de Jacob,
vemos que este hombre tenía un anhelo por las promesas de Dios, la herencia prometida a Abraham. Así que Jacob es un engañador, suplantador, que actúa con astucia. Voy a leer el pasaje para que no solamente nos quedemos con mis palabras, sino lo podamos tomar directamente del texto bíblico. Génesis 25:31. No todo el pasaje, sino esta pequeña porción. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Sería muy interesante estudiar a Esaú. Bueno, de hecho ya en la iglesia lo hemos estudiado como en 2 oportunidades. Ustedes quieren repasar un poquito esta historia, no tanto desde la perspectiva de Jacob, sino desde la perspectiva de Esaú. Allí hay algunas grabaciones en el canal de la iglesia. Bueno, la segunda ocasión en que encontramos que Jacob hace honor a su nombre es en Génesis capítulo 27. El pasaje también es extenso y lo dejo para que ustedes puedan leerlo con más detenimiento en casa. Aquí la Biblia nos va a relatar que Jacob, con la complicidad de su madre, es más, siendo animada por su madre, engañó a su padre Isaac para robar la bendición que éste quería dar a su hijo Esaú. Isaac estaba anciano, él pensaba que su muerte estaba cerca. En realidad, la Biblia nos muestra que Isaac vivió como 40 años más después de esta historia, pero él decía: no sé cuándo será el día de mi muerte, así que yo quiero dejar esto preparado. Este asunto quiero dejarlo listo, quiero dejarlo preparado. E Isaac llamó a su hijo Esaú y dijo: hijo, ve al campo, caza un animal, prepárame un guisado así como me gusta, y luego regresa para que yo te bendiga. Rebeca escuchó a Isaac hacer este comentario a Esaú y buscó inmediatamente a su hijo Jacob, lo preparó, lo disfrazó de Esaú y lo envió para que Jacob fuese y robase la bendición que Isaac pensaba darle a su hermano. Ahora, otra cosa importante aquí. Ya Dios había dicho claramente: el mayor servirá al menor. Ya Dios había claramente anunciado su propósito. Algunas de estas cosas que están pasando aquí son intentos humanos de llevar la contraria a lo que Dios claramente había anunciado. Ya Dios lo había dicho. Pero Jacob, seguramente sabiendo también estas cosas, escogió utilizar métodos humanos, engañosos y retorcidos como este para obtener aquello que Dios había anunciado por su gracia que le había de dar. ¿Qué era lo correcto en esta situación? Era esperar a que Dios se pronunciara, era esperar a la palabra de Dios. Si Dios lo había dicho, con toda seguridad, Dios lo cumpliría. Pero Jacob probablemente se desespera o piensa que él puede ayudar a Dios, y ya hemos visto en qué resulta cuando el ser humano intenta ayudar a Dios, como Abraham cuando quiso tener un hijo sin esperar que Dios cumpliera su promesa, sino por sus propios métodos. Ya hemos visto lo que sucede cuando nosotros interferimos en lo que solo Dios puede hacer o solo Dios debe dar. Traemos dolor, tristeza a nuestras vidas y a las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. En todo caso, Dios puede transformar nuestras caídas y tropiezos por su gracia. Pero eso no significa que deberíamos estar todo el tiempo cayendo y tropezando. Deberíamos aprender, crecer, madurar, amar a Dios, practicar la obediencia cada día más en nuestras vidas. No es una justificación para que nos relajemos y digamos: no, Dios siempre resuelve todo, entonces hagamos. No, mucho cuidadito
con ese pensamiento. Queremos y necesitamos crecer y madurar y caminar con Dios. Pero incluso tenemos el descanso en nuestros corazones, que a pesar de que tropezamos, el Señor va a transformar todas las cosas para nuestro bienestar y para cumplir sus propósitos eternos. Pero Jacob engañó a su padre anciano. Se aprovechó de que su padre ya tenía sus ojos nublados por la vejez. No era ciego Isaac, pero ya veía muy borroso. Y Jacob se aprovechó de esa debilidad y circunstancia de su padre para engañarlo y robarse la bendición que Isaac quería entregar a Esaú. Así que el engañador y suplantador lo hizo otra vez. Génesis 27, versículo 30. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo quiero hacer un consejo, darles un consejo, ¿cierto? Medio en broma, medio en serio. Pero ¿saben? Estas historias de la Biblia son increíbles, ¿cierto? Parecen cosas de película. Estaba saliendo Jacob de estar allí con su padre mientras lo bendecía, cuando Esaú estaba a punto de entrar. Le podríamos poner un sonido así como de suspenso y lo haría todavía mucho más dramático, ¿cierto? Yo pienso que a veces deberíamos de no ver tantas novelas turcas, ¿cierto? Nosotros. Y más bien leer mucho más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo muy interesante, pero por encima de todo trae edificación, enseñanza, instrucción para nuestra vida. Así que quiero animarlos a que nos metamos de cabeza y naveguemos con diligencia en toda la palabra del Señor. Sigue diciendo: e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Y por supuesto, Isaac bendijo también a su hijo Esaú. Fue una bendición menor, pero Isaac también proveyó una bendición para su hijo. Pero dice la palabra del Señor que Esaú lloró amargamente, pero no pudo recuperar lo que había perdido. Había vendido porque había despreciado su primogenitura, pero en esta ocasión Esaú había sido engañado y traicionado por su propio hermano. Como decía hace un momento, por la elección divina, estas cosas corresponderían a Jacob. Dios ya tenía un plan para él. Sin embargo, nada justifica los métodos sucios, la astucia, la deshonestidad y la deslealtad. Y esto también traería consecuencias para la vida de Jacob. Esto que sucedió aquí, además, hizo que la rivalidad entre los hermanos se hiciera todavía más fuerte. Ese día, Esaú tomó la determinación. Dijo: esperaré a que muera mi padre y voy a matar a mi hermano. El odio, el enojo en el corazón se acentuó debido a estos pasos traicioneros de Jacob. Siguiendo con la vida de Jacob, Génesis capítulo 28,
nos muestran que después de este suceso, y en parte para proteger a Jacob de que su hermano tomara venganza de él, Isaac y Rebeca lo enviaron a Padán Aram. Recordamos qué pasaba o qué había en Padán Aram, en esta ciudad. Allá se encontraba la familia de Abraham, ¿cierto? El resto de sus parientes. Entonces, una de las razones fue proteger a Jacob para que su hermano, que estaba enojado con él, no lo matara. Y la segunda razón era para que Jacob encontrara una esposa en medio de la familia de Abraham. Isaac y Rebeca no querían que Jacob se casara con una cananea, porque pues obviamente esto iba a traer cosas como la idolatría y prácticas que no eran agradables al Señor dentro de la familia. Así que Dios utilizó esto también para seguir obrando en la vida de este hombre. Y quisiera leer también una porción que nos habla acerca de eso. Génesis capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Isaac, que anteriormente había intentado entregar la bendición a Esaú, en este momento reconoce que el plan de Dios era este y bendice a su hijo con la bendición de Abraham. ¿Recordamos cuál fue la bendición que Dios prometió a Abraham? La promesa de Dios a Abraham. ¿Qué contenía esa promesa? Dios le prometió a Abraham una tierra, una descendencia y una bendición. Aquí volvemos a encontrar exactamente los mismos elementos. ¿Por qué se repite tanto esto en la Biblia? Porque es importante. Es importante lo que Dios está diciendo aquí. El resto del desarrollo de la historia bíblica tiene que ver con esta promesa. Entonces Dios es muy insistente en cuanto a lo que está anunciando con estas palabras. Aquí es Isaac el que bendice a su hijo con la promesa de Abraham. Sin embargo, vamos a ver que Dios mismo, de manera personal, reafirma esta promesa a Jacob. No solamente el deseo del padre de Isaac, sino que Dios mismo dice: yo te he elegido para que tú seas el heredero de la promesa. Génesis capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que resumiendo algunas cosas importantes de este versículo, de esta porción.
Jacob se dirige a la ciudad de Padán Aram, se acuesta a dormir, tiene un sueño en el que ve una escalera que toca la tierra y toca el cielo, suben ángeles y descienden ángeles por esa escalera, y en la cima está el Señor, probablemente en su trono de gloria, y dice a Jacob: yo te bendeciré, y repite nuevamente la promesa que hizo a Abraham. Como decía hace un momento, los mismos tres elementos. Pero quisiera resaltar de aquí una cosa más, y es que al hacer esta promesa, Dios además agrega una palabra de seguridad para Jacob. Dios le dice a Jacob, no temas, yo estoy contigo, yo te guardaré por doquiera tú vayas, te volveré a traer aquí, ¿cierto? Padán Aram quedaba fuera de la tierra de Canaán. Yo volveré a traerte a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Estas palabras me encantan, mis hermanos. Este texto de la Biblia a mí me provee un aliento, una fortaleza, un gozo muy grande. Me desconciertan algunas cosas. Por ejemplo, me desconcierta pensar o preguntarle a Dios: ¿por qué haces promesas tan grandes, Señor, para este suplantador y engañador? No había como otro mejor, ¿cierto? ¿Por qué le haces promesas tan grandes a este suplantador y engañador? ¿Qué podría ofrecerte Jacob a cambio de tus grandes y gloriosas promesas? Creo que la respuesta a eso es obvia, ¿cierto? ¿Por qué Dios hace promesas tan maravillosas a este suplantador y engañador? Porque Dios lo ama, y porque Dios ama a la humanidad y quiere traer salvación para todos los hombres. Porque Dios es generoso, porque Dios es un Dios de misericordia y compasión, porque Dios es un Dios de gracia infinita. ¿Por qué le haces promesas tan grandes a un hombre que no puede darte nada a cambio? ¿Qué podría ofrecerle Jacob a Dios? Más adelante, en ese mismo capítulo, Jacob hace una promesa, un compromiso con Dios. Jacob dice: Señor, si tú me cumples lo que me has prometido y me llevas y me traes de vuelta, yo apartaré para ti la 10ª parte de todo lo que tú me proveyeres, ¿cierto? Entonces Jacob hace ese compromiso, propone eso en su corazón delante de Dios. Pero la pregunta es: ¿para qué necesita Dios esas cosas? ¿Dios está haciendo alguna especie de trueque con Jacob allí en ese momento? Evidentemente no. Dios le pidió a Jacob que hiciera ese compromiso para poder amarlo y para poder cumplir su promesa perfecta con él. Por supuesto que no. ¿Qué podría ofrecerle Jacob a Dios a cambio de su generosidad? Absolutamente nada. Dios es el dueño de absolutamente todas las cosas. Cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, no lo ofrecemos porque Dios necesite lo que yo le estoy ofreciendo. Cuando ofrecemos algo a Dios, no lo ofrecemos porque Dios lo voy a convencer, como si fuese un tipo de negocio. Yo voy a convencer a Dios de que me bendiga, pactando o separando o dándole esto a Dios. La razón por la que nosotros procuramos ser generosos con Dios es porque Dios ha sido generoso con nosotros. Es simplemente una expresión de gratitud, de agradecimiento a Dios y de obediencia, por supuesto, en lo que corresponda por su fidelidad y su favor para con nosotros. Así que Jacob no tenía absolutamente nada que fuera del interés de Dios, como para hacer un trueque me refiero. ¿Qué sí quería Dios? Quería que Jacob experimentara su amor y que Jacob tuviera el privilegio de conocer al Dios soberano y amarlo con todo su corazón. Pero incluso, mis hermanos, eso, la oportunidad de conocer y de amar a Dios, no es algo que Dios necesite, es algo que Dios nos concede a nosotros como un privilegio. Dios no nos creó a nosotros
porque Dios necesitara que lo amáramos. El amor que Dios tiene es suficiente por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado y se amarán por los siglos de los siglos de los siglos. Así que cuando Dios nos concede a nosotros el privilegio de conocerlo y de amarlo, eso es una bendición para nosotros, porque Dios no necesita ninguna de esas cosas. Pero claro, Dios es amor y se regocija cuando Él ve que sus hijos le amamos. Pero no es porque Dios lo necesite, es porque Dios nos ha concedido el privilegio de amarle a Él. Pero bien, me asombra eso, me hace reflexionar y me hace pensar en el amor inagotable de Dios. Y me impulsa también, mis hermanos, muchas veces, y me extiendo un poquito en esto, muchas veces la razón por la que obedecemos o procuramos obedecer a Dios es porque estamos muy asustados por el castigo, ¿verdad? Y pensamos, si yo no obedezco, Dios me va a disciplinar o me va a castigar. Bueno, eso es mejor que no tener respeto ni temor por Dios, pero no es la forma ideal, la forma que Dios desea. Dios desea que nosotros caminemos con Él no por el miedo, porque además Dios es alguien que puede ser amado verdaderamente. Dios quiere que caminemos con Él por amor, ¿cierto? Por la fe y por amor a nuestro Dios. Así que esa debería ser la gran motivación por la cual los cristianos hacemos todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Estamos agradecidos con Él, le amamos por lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas, y por esa razón queremos caminar con Él, confiar en Él y seguir sus pisadas aquí en este mundo. La otra cosa que nosotros podemos ver de esta frase, he aquí, yo estaré contigo, te guardaré donde quiera que fueres, te traeré a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, es esa última frase de este versículo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios estaría con Jacob, incluso aunque Jacob no cumpliera delante de Dios. Eso es otro recordatorio importante. La Biblia nos enseña que Dios es fiel aunque nosotros somos infieles. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no va a cambiar su carácter por nuestras infidelidades. Así que yo haré todo lo que he dicho que voy a hacer contigo. ¿Qué fue todo lo que Dios había dicho que iba a hacer contigo? Te volveré a traer aquí, te daré esta tierra, se la daré a tu descendencia, haré de ti una gran nación y te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero saben, mis hermanos, las promesas de Dios, si hay algo que nos enseña esta frase, es que las promesas de Dios son promesas que van incluso más allá de la muerte. Las promesas de Dios trascienden a la muerte. ¿Por qué? Yo podría pensar, bueno, Dios llevó a Jacob a Padán Aram y después de 21 años, si no recuerdo mal en este momento, Dios lo trajo de vuelta a la tierra de Canaán. Listo, ya Dios cumplió. Pero ¿y qué pasa con las otras cosas, verdad? Porque ahí dice, voy a hacer todo lo que te he dicho y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Más adelante, por allá en el capítulo 49, Jacob se murió y fue sepultado, según lo que nos cuenta la Biblia. Estaba en Egipto, ¿cierto? No estaba en la tierra de Canaán, estaba en Egipto, murió en Egipto, y luego fue embalsamado y fue traído a la tierra de Canaán, a la única propiedad que pertenecía a su familia dentro de la tierra de Canaán, la cueva de Macpela. Y allí fue sepultado Jacob. Y si nosotros miramos toda la historia de la vida de Jacob, nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Jacob poseyó la tierra? No la poseyó, ¿verdad?
Cuando Jacob entró en Egipto y murió, su descendencia era un poco más de 70 personas. 70 personas entraron en Egipto con Jacob. Eso no suena como una descendencia numerosa, ¿verdad? En todo caso, uno puede ver que Dios sigue llevando adelante su plan, pero no es la totalidad de esa gran descendencia. Y en cuanto a la bendición a todas las naciones de la tierra aún no era algo manifiesto. Entonces, cuando Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, Dios nos está diciendo a través de su palabra que sus promesas, el cumplimiento de sus promesas, la fe en las promesas de Dios, trasciende incluso a la muerte. Porque Dios no ha terminado con Jacob. Dios no ha terminado con Jacob. Todavía hay aspectos del plan de Dios, muchas cosas se han cumplido, muchísimas cosas se han cumplido en esa simiente especial prometida por Dios. Pero aún hay cosas que Dios ha anunciado que aún no se han cumplido. Pero Dios le prometió a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho absolutamente todo lo que te he dicho. Las promesas de Dios trascienden a la mismísima muerte. La fe en las promesas de Dios trascienden a la muerte. Y esto también trae una enseñanza para nosotros el día de hoy. Porque también la palabra de Dios nos ha hablado a nosotros en cuanto a nuestro andar y caminar con el Señor. Hay un versículo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 que dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es casi lo mismo, pero en un contexto un poco diferente, ¿no? Contexto de los creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Claro, si nosotros vemos nuestras vidas hoy, nuestras vidas todavía tienen muchas imperfecciones. Tenemos muchas debilidades y tropiezos en nuestro andar diario con Dios. Y los cristianos no nos sentimos conformes con esos tropiezos y debilidades. Ser cristiano no significa que ya somos perfectos, pero ser cristiano significa que estamos caminando con Dios. Y cuando un hijo de Dios tropieza y cae, el Señor inquieta el corazón, mueve las fibras más internas de nuestro alma, de nuestro espíritu, y nos impulsa al arrepentimiento. Y Dios nos levanta y nos transforma en el proceso. Y Dios nos transforma cuando nos da victoria sobre las tentaciones, pero Dios nos transforma también a través de las pruebas que experimentamos en la vida, o cuando tenemos que sufrir las consecuencias de una decisión, o cuando somos tratados injustamente, o cuando hacemos cosas que son contrarias y dañamos a nuestras familias. A través de todos esos procesos, Dios está obrando en nuestras vidas y está transformándonos día tras día para que el propósito perfecto de Dios en nosotros se pueda cumplir. De la misma manera podríamos decir, Dios nos dice a nosotros, yo no te voy a dejar hasta que cumpla mi propósito perfecto en tu vida. Y eso nos da esperanza, nos da descanso, nos da paz en el corazón. Porque cuando hemos tropezado y hemos caído, a nosotros como creyentes nos duele. El corazón se entristece porque hemos ofendido a nuestro Dios. Pero luego Dios viene con su gracia, con su amor, con su fidelidad, con su misericordia y nos levanta y nos restaura y nos dice una vez más, no he terminado contigo. Dios no es un Dios mediocre, ¿cierto? Que deja las cosas a la mitad, incompletas. Dios es poderoso, Dios nos ama, Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, lo va a hacer, incluso a pesar de nuestras debilidades, tropiezos y fracasos. Y así como en el caso de los patriarcas, también las promesas de Dios en cada uno de nosotros
trascienden a la muerte. La muerte no es el fin de las promesas de Dios. Nosotros los creyentes podemos estar seguros que aunque en el tiempo presente no lo veamos con estos ojos físicos, por la fe hacemos realidad las promesas de Dios. Podemos estar absolutamente convencidos de esto porque creemos en aquel que nos ha anunciado estas cosas. Así que yo puedo decir, sí, mi Señor no ha terminado la obra conmigo. Yo soy como el barro, Él es como el alfarero. Él está moldeándome y a veces este barro terco, testarudo, complicado, ¿cierto?, se desmorona o saca una manito por allá, ¿cierto? Pero entonces el alfarero tiene que venir nuevamente y aplastarlo todo y volver a trabajar, ¿cierto? A trabajar. Hasta que ese barro sea la obra final y definitiva que el alfarero tiene en su corazón. Así que, mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos muchas razones para tener gozo, incluso en medio de las dificultades y de las pruebas, incluso en medio de nuestras caídas. Insisto, no estamos tomando esto para autojustificarnos, pero sí para reconocer la misericordia y la gracia de Dios que Él ha querido mostrar en nuestro favor. Y mis hermanos, teniendo un Dios como el que la palabra de Dios nos describe, ¿no creen ustedes que un Dios así es digno del amor, de la obediencia, de la confianza, de la gratitud de nuestras vidas? O sea, un Dios así debe ser amado, mis hermanos, con todo el corazón. Un Dios así debe ser entrañable para cada uno de nosotros. No hay nada que no deberíamos estar dispuestos a entregar, a sacrificar o a ofrecer por el amor a nuestro Dios y por gratitud a todo lo que Él es y a todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, termino resumiendo con las siguientes conclusiones. Número 1. Seamos pacientes para esperar la respuesta de Dios en cualquier cosa que Dios nos haya ofrecido o garantizado por medio de su palabra. No caigamos en el error del suplantador, que intentó por medios humanos conseguir lo que solamente Dios puede dar. Seamos pacientes, vayamos a Dios en oración, descansemos en su dominio y soberanía, confiemos en su amor y permitamos que sea Dios quien a su debido tiempo obre lo que es necesario en nuestras vidas. Y eso puede ser cualquier cosa. Es la salud, es una necesidad material, es una decisión. Confiemos en Dios, ¿verdad? Y Él nos va a guiar y nos va a dar en el tiempo oportuno lo que necesitamos. Conclusión número 2. Si Dios quiere bendecirnos, Él lo va a hacer. Lo va a hacer incluso a pesar de nuestros tropiezos. Por eso, mis hermanos, debemos recordar que Dios es capaz de redimir incluso los peores errores que nosotros hemos cometido, y por eso lo único que necesitamos es confiar en Él. Así que ninguno de nosotros se desanime ni desfallezca. Hubo una época en mi vida en la que estuve muy desanimado, porque yo decía, yo quiero ser un cristiano racamandaca, ¿cierto? Un cristiano fiel y firme, y veía cómo luchaba con debilidades y tropiezos, y yo decía, pero ¿hasta cuándo? Y dije una vez, no, este camino no es para mí, yo no soy digno de ser un creyente, un cristiano. Pero es que eso ya lo sabíamos desde antes, ¿cierto? No somos dignos ni nunca lo seremos. El asunto no es de qué tan fuerte, qué tan bueno, qué tan hábil, qué tan santo yo sea, porque no somos ninguna de esas cosas, sino que podamos depender y confiar en la gracia y en el poder de Dios en nuestro favor. Y finalmente, mis hermanos, seamos agradecidos con Dios por su fidelidad y también seamos humildes. Recordemos que la vida cristiana no se trata de merecimientos, sino de la gracia y de la compasión de Dios por nosotros.